Relatos. La versión historiográfica dominante ha sido puesta a punto por diversos especialistas, particularmente por sinólogos, desde 1968 y no ha cambiado desde entonces. Se halla consolidada en lo que ha llegado a ser, en palabras encubiertas, la versión oficial de un Estado chino dominado desde 1976 por supervivientes y revanchistas de la Revolución Cultural. Deng Xiaoping a la cabeza. ¿Qué dice esta versión? Que en vez de una revolución se trataría de una lucha por el poder en las cimas de la burocracia del partido-estado. Que el voluntarismo económico de Mao, encarnado por la consigna del gran salto adelante, fue un completo fracaso hasta el punto de entrañar el retorno del hambre en el campo. Que como consecuencia de este fracaso Mao es minoritario en las instancias dirigentes del partido y que impone su ley un grupo pragmático en el que las personalidades dominantes son Liu Shaoqi, nombrado ahora presidente de la República, Deng Xiaoping, secretario general del partido, y Peng Chen, alcalde de Pekín. Que Mao intentó desde 1963 dirigir contraofensivas, pero que se embarrancó en las instancias regulares del partido, que entonces solo tenía como recurso fuerzas extrañas al partido, ya sean externas, guardias rojos estudiantes, o ya sea externas internas, principalmente el ejército, del que había retomado el control después de la eliminación de Peng Dehuai y su reemplazamiento por Lin Biao. Que existió entonces y únicamente a causa de la voluntad de Mao de retomar el poder, una situación caótica y sangrante sin que jamás, hasta la muerte del culpable en 1976, se llegase a una estabilización. En realidad se puede convenir que nada en esta versión es propiamente hablando inexacto. Pero nada tampoco toma el sentido verdadero que le da únicamente la comprensión política de los episodios, su concentración en un pensamiento todavía activo hoy. Ninguna estabilización, ciertamente. Pero es que precisamente se trata de que es imposible desplegar la novedad política en el cuadro del partido-estado. Ni la libertad creativa más esperada por las masas estudiantes y obreras entre 1966 y 1968, ni el control ideológico y estatal del ejército entre 1968 y 1971, ni la solución de las cuestiones una tras otra en el buró político donde se enfrentan tendencias antagónicas entre 1972 y 1976 permitieron que las ideas revolucionarias se instalasen y que una situación política totalmente nueva, enteramente despegada del modelo soviético, pudieran al fin ver el día a escala de conjunto. 2. El recurso a las fuerzas exteriores, ciertamente. Pero este recurso intentaba obtener y tuvo, por efecto, tanto a corto como a mediano plazo, y quizás todavía hoy, una desintrincación parcial del partido y del Estado. Se trataba de arruinar, al menos en la duración de un movimiento gigantesco, al formalismo burocrático. Que al mismo tiempo se provocara la anarquía de las fracciones no hace más que designar una cuestión política esencial para los tiempos que vienen. ¿Qué es lo que funda la unidad de una política, si no está directamente garantizada por la unidad formal del Estado? 3. Una lucha por el poder, evidentemente. Es bastante ridículo oponer la lucha por el poder a revolución, puesto que precisamente no se puede entender por revolución más que la articulación de fuerzas políticas antagónicas sobre la cuestión del poder. De forma permanente, los maoístas
citaron constantemente a Lenin, para quien explícitamente la cuestión de la revolución es en última instancia la del poder. El verdadero problema muy complejo sería, más bien, saber si la revolución cultural no pone fin a la concepción revolucionaria de la articulación entre política y Estado. Esta fue, en verdad, su gran cuestión, su debate central y violento. 4. ¿El gran salto adelante un fracaso cruel? Sí, en muchos aspectos. Pero este fracaso resulta de un examen crítico de la doctrina de Stalin. No es cuestión en absoluto de echar la culpa de ello a un tratamiento uniforme de las cuestiones relativas al desarrollo del campo por el totalitarismo. Mao examinó severamente, numerosas notas escritas dan prueba de ello, la concepción estalinista de la colectivización y su insondable desprecio hacia los campesinos. Su idea no era, de ningún modo, colectivizar de manera violenta y forzada para asegurar a cualquier precio la acumulación en las ciudades. Era muy, al contrario, industrializar in situ los campos, dotarlos de una relativa autonomía económica y de esta manera evitar la proletarización y la urbanización salvajes que tomaron en la Unión Soviética la presencia de una catástrofe. En verdad, Mao seguía la idea comunista de una resolución efectiva de la contradicción entre la ciudad y el campo, y no la de un borramiento violento del campo en beneficio de la ciudad. Si existe un fracaso es de naturaleza política y es un fracaso muy distinto al de Stalin. En definitiva, es preciso afirmar que la propia descripción abstracta de las cosas no conduce en absoluto al mismo pensamiento, si opera según axiomas políticos diferentes. Fechas. La querella es mucho más evidente sobre las fechas. El punto de vista dominante, que es también el del Estado chino, es que la revolución cultural duró 10 años, de 1966 a 1976, desde los Guardias Rojos hasta la muerte de Mao. 10 años de disturbios, 10 años perdidos para un desarrollo racional. En realidad, esta datación puede defenderse si se razona desde el estricto punto de vista de la historia del Estado chino, teniendo como criterios la estabilidad civil, la producción, una cierta unidad a la cabeza de las administraciones, la cohesión del ejército, etc. Pero tal no es mi axioma y tales no son mis criterios. Si se examina la cuestión de las fechas desde el punto de vista de la política, de la invención política, el criterio principal se convierte en ¿cuándo puede decirse que se localizan creaciones de pensamiento colectivas de tipo político? Cuando la práctica y las consignas están en exceso verificable sobre la tradición y el funcionamiento del Partido Estado chino, cuando surgen enunciados de valor universal. Claro que entonces se fijan otros límites del proceso que tuvo por nombre Gran Revolución Cultural Proletaria, que llamaremos entre nosotros la GRCP. Por lo que a mí concierne, propongo decir que la revolución cultural, así concebida, forma una secuencia que va de noviembre de 1965 a julio de 1968. Podría incluso admitir, es una discusión de técnica política, una restricción drástica que sitúa el movimiento revolucionario propiamente dicho entre mayo de 1966 y septiembre de 1967. El criterio es la existencia de una actividad política de masas, de sus consignas, de sus organizaciones nuevas, de sus lugares propios, a través de los cuales se constituye una referencia ambivalente pero incontestable para todo pensamiento político contemporáneo digno de este nombre. En este sentido existe revolución porque existen los guardias rojos, los rebeldes obreros revolucionarios, innumerables organizaciones y cuarteles generales, situación totalmente imprevisible, enunciados políticos nuevos, textos sin precedentes, etc.